Bueno, vamos con una función, la 28, importantísima, una función que todos ya tenéis nociones de ella, porque habéis seguro manejado, resuelto problemas, aprendido mecanismos, más o menos interiorizados, más o menos ya rutinizados. Pero vamos a intentarla ver en el contexto de nuestro curso como una función más, qué características tiene, y vamos a intentar demostrar el por qué podemos hacer lo que hacemos cuando nos encontramos con una integral definida. Vamos a ver a través de esta función el teorema fundamental del cálculo también. Bueno, mirad, esto es una, esto es una función que, como podéis ver en el dominio, tengo funciones. No he puesto una X, podría poner una X, y que simbolizara un, un elemento de un dominio como este, un dominio que son funciones reales de variable real. El término X puede simbolizar cualquier cosa potencialmente. Lo que ocurre es que ya pongo expresamente g de x para simbolizar que en el dominio tengo funciones. Tengo funciones. ¿Y qué tengo en el codominio? O sea, para cada g de x, para cada función, ¿qué imagen le voy a dar? Pues un número, porque esto sabemos todos que es un número. Es una integral definida. Es un valor que es numérico, es un número. Por tanto, la función, fijaros, va de el conjunto de las funciones reales de variable real, sí, digamos en potencia. Después hemos de precisar que algunas funciones, pues, o bien se resuelven a trozos porque hay alguna discontinuidad o algún punto donde no es derivable, pero en todo caso vamos a hablar en general que el dominio es el conjunto de las funciones reales de variable real y el codominio son los reales. Y la imagen es a cada función un número, a cada función un número, a cada función un número. Por lo tanto, estamos ante una función que podríamos llamar que es un miembro, una entidad, un árbol de este bosque. Una función real de variable, funciones reales de variable real. O sea, el dominio son funciones reales de variable real y el codominio son números reales. ¿De acuerdo? Bien. Por lo tanto, fijaros que estamos ante esta función y por lo tanto yo la he planteado de forma general, pero ahora podríamos empezar a decir, bueno, pues vamos a ver, ahora x al cuadrado, ¿qué imagen le corresponde? Pues esta integral. Tendríamos que integrar, calcular esta integral. Y esto, todos los que estáis escuchando este vídeo, seguramente, o casi todos, sabéis cómo calcular esto. Ahora lo vamos a ver. Vamos a aprender lo que es el teorema fundamental del cálculo, el denominado teorema fundamental del cálculo. Fijaos, un teorema con este nombre es que es importante. ¿De acuerdo? Es que es muy importante y es verdad, todos lo hemos aplicado en algún momento, o casi todos, y sabemos que esto se resolvería encontrando la primitiva o una primitiva de x al cuadrado y evaluando esta primitiva, evaluando esta función primitiva en el 1 y en el 0 y haciendo la resta de la evaluación en el 1 menos la evaluación de la primitiva en el 0. ¿De acuerdo? Bien, pero en todo caso ahora me interesa sobre todo que veáis que a x cuadrado le corresponde para esta función concreta, para esta, que esto, os lo he dicho, se le llama un funcional. Una función que vaya de un conjunto de funciones a un conjunto de números se le suele denominar en matemáticas un funcional. Un funcional. Bueno, pues esto es un funcional concreto, una función concreta. Y esta función concreta para x cuadrado tiene este número asignado. Tendríamos que calcular para esta función este otro número. Y así sucesivamente. Si pusiera seno de x, integral entre 0 y 1 de seno de x diferencial de x, esto sería un número.
coseno de x, etcétera. ¿Eh? X por e elevado a x, seno de x por e elevado a x, pues integral entre 0 y 1, ¿vale? Es una función que es un funcional, que es una función que le llamamos funcional para distinguirlo, es como las series, ¿no? Las series son sucesiones, pero le llamamos series, para saber que hay un sumatorio implicado de una sucesión incrustada, como hemos dicho ya muchas veces. Aquí esto es una función, pero para distinguirlo le llamamos funcional. Es un funcional. Una función que va de un conjunto de funciones al conjunto de los números reales. Bien. Fijaros que esto es una función, un funcional concreto, el 0, si yo pongo aquí 0, 1. Esto sigue siendo, el dominio es todas las funciones reales de variable real, potencialmente, ¿de acuerdo? Si hay alguna discontinuidad, bueno, pues digamos, o bien la eliminamos de aquí o simplemente entendemos que es a trozos, a los trozos donde se pueda integrar. Pero bueno, no voy digamos, a especular sobre este detalle. ¿De acuerdo? En general, las funciones habituales de las funciones reales de variable real habituales las tenemos aquí. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bien. Obviamente los polinomios, las funciones derivables infinitas veces, incluso las continuas, las continuas, aunque en algún punto no sea derivable, bueno, pues ya digo, a trozos. Pero bueno, en todo caso, lo que me interesa destacar ahora aquí es que esto es una función concreta de este conjunto. Una función concreta. Pero yo puedo definir, igual que he hecho entre 0 y 1, entre 0 y 2, entre 0 y 3, entre 0 y 0,5, entre 1 y 2, entre menos 1 y 1, entre menos 1 y 5. Obviamente infinitas posibilidades, ¿verdad? Bueno, pues cada una es un funcional. Cada uno es un miembro de aquí. O sea, imaginaos la de miembros que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Tenemos muchos miembros aquí dentro. ¿Vale? Muy bien. Por lo tanto, tenemos que, yo lo he puesto de esta manera, que una función AB, un funcional sub AB, es un funcional que integra desde A a B. Desde A a B. ¿Vale? Y cada uno es un funcional distinto. Un funcional distinto. Por lo tanto, una cosa es la función y otra cosa es después, para cada valor del dominio, qué imagen le corresponde según la función que estamos viendo. Por lo tanto, siempre que yo tengo un funcional que sea A y B, 0 y 1, como es este caso, para cada función tendrá una imagen. Pero si cambio de 0 a 1 a 0 a 2, cada función tendrá un particular número real asignado que potencialmente es distinto, obviamente. ¿De acuerdo? Muy importante entender esto, que cada pareja de valores que yo ponga, ya sabéis que solemos poner el menor aquí y el mayor aquí, ¿de acuerdo? Aunque se podría hacer al revés, entonces lo que se hace es invertir, pero en todo caso ya es habitual que pongamos aquí el valor más pequeño, aquí el valor más grande. Por tanto, aquí yo puedo poner dos parejas de números reales con la condición de que este sea menor que este. Podría ponerlo al revés, pero y obviamente aplicar el teorema fundamental del cálculo al revés. Pero me dará el mismo resultado, pero en signo contrario. Pero en todo caso, habitualmente siempre ponemos aquí el menor y aquí el mayor. Por tanto, combinaciones infinitas, por tanto, infinitos funcionales de este tipo. De este tipo, porque esto hay muchos más. ¿De acuerdo? Por ejemplo, el funcional, que a cada función le asigno el número 5. La función constante 5 sería un funcional. A cada función le asigno el 5. Sería f de g de x
f de g de x igual a 5. Esto es un funcional porque tengo un dominio que son los números, el conjunto de las funciones reales de variable real y el codominio los reales. Pero bueno, es un funcional que no tiene ningún valor ni... Simplemente lo estoy poniendo como ejemplo de elementos que hay aquí dentro, que no solamente son integrales definidas. Hay más que cosas que no integrales definidas, pero todas las integrales definidas están aquí dentro. Todas. Y cada una de ellas cambia según los dos valores que yo ponga aquí, A y B. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, fijaros un detalle. Cuando yo ya tengo especificado una A y una B, calcular esta integral que todos hemos hecho, de e elevado a x diferencial de x, que esto sería muy fácil de calcular aplicando el teorema fundamental del cálculo. La primitiva de e elevado a x, que es e elevado a x, o una primitiva, e elevado a x, pues evaluado en 10 menos e elevado a x evaluado en 7. O sea, tendríamos que el resultado de esto sería e elevado a 10 menos e elevado a 7. Este número real, e elevado a 10 menos e elevado a 7. Este sería el número asignado a esta función según este funcional. O sea, podría decir que es para este funcional, el 7,10, siguiendo esta nomenclatura, es evaluar este funcional en este punto. ¿Qué punto? La función g de x igual a e elevado a x. Porque en el dominio tengo funciones, por lo tanto, evaluar un funcional es ver qué número le corresponde a una función determinada. Esto, fijaros, que es equivalente, lo que estoy diciendo aquí, calcular una integral definida es equivalente a evaluar la función en el 5, o sea, calcular f de 5 en la función real de variable real f de x igual a x al cuadrado, que sería 25, que es la imagen que le corresponde. Por lo tanto, calcular la integral es evaluar este funcional, 7,10, esta integral, integral entre 7 y 10, evaluar el funcional 7,10 en el punto del dominio e elevado a x, función e elevado a x. ¿De acuerdo? Muy importante que veáis esto para entender bien el mecanismo de una función, que es en definitiva lo que pretendo en este curso, que lleguemos a entender toda la variedad de organismos funcionales, ¿no? De funciones que tenemos en las matemáticas, para entender muy bien cómo funcionan estas maquinarias que nos relacionan un dominio y un codominio y que nos modelizan las relaciones entre las cosas en la vida real, en la física, en la biología, en la sociología, en la economía. Es muy importante, son maquinarias, son modelos, son maquetas de la relación entre las cosas. Bien. Vamos con otra dimensión de esta función integral definida. Todos sabemos que el área de un rectángulo es el producto de los dos lados, A por B. Todos sabemos también que el área de un triángulo, isósceles, como este de aquí, es base por altura partido por 2. Y todos sabemos, tenemos interiorizado que el área de un círculo, que de radio r, es pi, el número real pi, por r al cuadrado. Muy bien. Pero ¿cuál es la área de esta figura extraña? ¿Vale? Bueno, pues fijaros que puedo hacer lo siguiente. Equivalentemente a esto de aquí, puedo incrustar esta figura en un eje de coordenadas, ver que esto es la función h de x, que esto de aquí es la función j de x, y yo sé que si hiciera la integral entre a y b, sabemos bueno, y ahora lo vamos a ver, pero todos sabemos que
o asociamos la integral definida al área. Ya veréis que hay un matiz que hay que precisar esto, ¿eh? Pero la integral entre a y b de esta función h de x nos daría toda esta área de aquí, que hay debajo de h de x, toda esta área de aquí, ¿vale? Y la integral entre a y b de j de x me daría toda esta área de aquí, por debajo de esta curva, ¿de acuerdo? En realidad, fijaros que el espacio que hay aquí, que hay dentro de la figura, esta área que querríamos calcular, en realidad, para cada es una distancia para cada x es una distancia entre este punto y este de punto de aquí. Por lo tanto, la función g de x, h de x menos j de x, esta es diferencia, aquí 0 y aquí 0 porque se tocan, pero todas estas distancias, ¿de acuerdo? Quedan modelizadas por esta resta h de x menos j de x. Con esto, con g de x, si ahora la representara como una función, el dibujo de la función, aquí empezaría en el 0 y acabaría en el 0, porque h de x menos j de x es 0. Y fijaros que iría cogiendo una forma, por aquí, por ejemplo, que es donde hay más distancia, pues tendríamos una distancia superior, ¿no? Y poco a poco se iría convirtiendo en 0, porque cuando me acerco aquí cada vez la distancia es más pequeñita, aunque cae bastante en picado, ¿no? Bueno, pues calcular la integral de g de x, o lo que es lo mismo, de h de x menos j de x, el área de esta figura, o si queréis de esta figura, que es lo que nos interesa, si pongo h de x, j de x, el área de esta figura es la integral entre a y b de esta resta. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la integral definida nos permite calcular áreas, aunque ya digo, con un matiz. De momento estamos por encima del eje de las x y en este sentido sí que es, en sentido literal, el cálculo de un área. ¿De acuerdo? Pero en definitiva esto es muy importante que lo entendáis, que yo puedo calcular de esta manera áreas de figuras muy complicadas, que no tengo digamos, regulado, estereotipado como el área de un rectángulo, de un triángulo o de un círculo. ¿De acuerdo? Bien, y sabemos que esta integral no es ni más ni menos que la primitiva de esta menos la primitiva de esta, la pongo en mayúsculas, es habitual, evaluada en b y en a, o sea, h de b menos j de b, menos, pongo paréntesis, h de a menos j de a. ¿De acuerdo? Evaluar estos valores me darían un número, porque es una función, un funcional, que a una función le asigno un número, su área. Si la tengo, tengo una situación como esta de aquí, ¿de acuerdo? Con valores positivos, siempre estos valores menos estos me darán un valor positivo, por lo tanto tengo una figura aquí y esto sí que se puede convertir en el área, se puede transformar en el área. El cálculo de esta integral es representar el área que hay entre el eje de las x y la forma de la figura, que sería la misma área que tengo aquí dentro. Estoy transformando el problema del cálculo de esta área a un problema de una única función, que es la resta de las dos funciones. ¿De acuerdo? Bien, una cuestión intuitiva que todos seguramente conocéis, que os han explicado. Si yo tengo a y b y tengo esta función, claro, yo puedo, imaginaos que yo construyo estos rectángulos de base diferencial de x o delta de x, un valor prefijado de una unidad, por ejemplo, 1, 1, 1. Y yo fijo en este trozo, la función, fijo, por ejemplo, el valor medio de la función. Y aquí el valor medio, aquí el valor medio de la función, valor medio de la función. ¿De acuerdo? Y dibujo un rectángulo a la altura del nivel medio de la función.
Bien, sabemos que si yo calculo el área de estos rectángulos, bueno, el área de estos rectángulos se va a parecer bastante al área que hay bajo esta figura. El área que hay bajo esta figura lo puedo aproximar bastante bien con el área de estos rectángulos. Inscritos y, digamos, conformados o dibujados a partir de un criterio que es este, de coger el punto medio de los valores de la imagen, de las imágenes de todos los puntos del dominio en esta zona de aquí, después en esta zona de aquí, en esta zona de aquí, etc. ¿Vale? Bien. Esto conceptualmente está claro, pero fijaros, muy, muy importante, si yo esta delta de x la hago progresivamente cada vez más pequeña, ¿qué pasa? Que cada vez tendré muchos más rectángulos y cada vez más, veis que aquí hay un error, porque claro, esto de aquí, esta área de aquí, está intentando aproximarse a esta área de aquí, pero aquí puedo tener movimientos extraños que no queden perfectamente establecidos por el área del rectángulo. O sea, el área de este rectángulo y el área de la figura de la función no son iguales, en general, y aquí lo mismo. Aquí ya parece que se van pareciendo más, porque ya estoy casi que en forma de recta, ¿no? Pero no son iguales. Pero en la medida que esto se va haciendo cada vez más pequeño, cada vez, como tendré una base más pequeña, el rectángulo será estrechísimo, cada vez más se va a parecer a una situación como esta, que prácticamente es una recta y por lo tanto el rectángulo, repito, muy estrechito, muy, muy delgado, es súper delgado. Si la delta de x la hago cada vez más pequeña, tendré muchos rectángulos y cada vez más estilizados, más rectos y cada vez más próximos a realmente el área. Por lo tanto, si yo voy sumando estas áreas, porque esto es la base por la altura, yo x sub pi quiere decir el punto que he cogido en cada uno de estos puntos, ¿no? Y esta base la voy haciendo cada vez más pequeña y esto es el valor para cada una de las i's, cada uno de los intervalos, cada uno de estos intervalos, que obviamente cada vez voy a tener más, ¿no? Esta n va a ir creciendo conforme esto vaya haciéndose cero, o sea, esta n va aumentando hacia infinito, digamos, ¿no? En la medida que delta de x lo voy tendiendo a cero, porque tengo más posibilidad de construir rectángulos aquí dentro. Bien, en el límite, la suma de las áreas de los rectángulos es igual a el área de esta figura. Esta es la idea que hay detrás de la integral definida, que yo estoy transformando un problema de una situación complicada como esta en un problema de rectángulos inscritos pequeñitos, cada vez más estrechos, pero que en el límite la suma de sus áreas es igual al área de la figura complicada. O sea, transformo el área de una figura complicada en una suma infinita de áreas de figuras sencillas, rectángulos. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bien. Por lo tanto, tenemos que conceptualmente esta idea está clara. ¿De acuerdo? Que cuanto más estrechos sean los rectángulos, cada vez más, y en el límite, la suma de las áreas de los rectángulos, porque esto es la suma de las áreas de los rectángulos que estoy construyendo a través de este criterio, que van conformando estos rectángulos, se van conformando en torno a la curva de la función, porque en cada intervalo cojo el valor medio, ¿de acuerdo? ¿Vale? Pues esto es el área, ¿vale? ¿De acuerdo? A esto a esto de aquí le llamaremos integral entre a y b de f de x diferencial de x. Será el área construida de esta manera. Integral funcional, si queréis, entre a y b de f de x diferencial de x. Bien. Todos sabemos, porque hemos aplicado, que si yo encuentro una primitiva de esta función, o sea, una función que al derivarla me dé esta función, es la inversa, acordaos de cuando vimos
el concepto de integral indefinida o de primitivas. Si esto es f mayúscula es una primitiva de f, o sea, una función que al derivarla me dé f minúscula, yo sé que esta primitiva evaluada, esta función primitiva, porque es una función evaluada, ver qué valor tiene en el punto B, menos lo que el valor de la evaluación de esta misma función primitiva en el punto A, me dará esta integral. ¿Vale? Bien, esto de aquí es lo que llamamos el teorema fundamental del cálculo. Y es lo que vamos a demostrar ahora. Que esto es así, ¿de acuerdo? Que este es un cálculo que me permite llegar a este resultado, al cálculo de esta área si estoy aquí dentro, si estoy aquí dentro, por encima del eje de las X, será el área, ¿vale? Bien, muy bien. Para demostrarlo primero, vamos a ver el teorema del valor medio. El teorema del valor medio dice que si f de x es continua en el intervalo AB, si la función f de x es continua en el intervalo AB y es derivable en AB, intervalo cerrado, o sea, aquí incluye los dos extremos y aquí incluye todos los puntos que hay dentro, pero no los puntos extremos A y B. Esto es lo que llamamos un intervalo abierto y esto es un intervalo cerrado. Si esto es así, porque digamos que no estoy imponiendo que en A y B sea diferenciable, podría no ser diferenciable, podría tener incluso una discontinuidad aquí en el B o en el A, o no ser derivable. No me preocupa lo que ocurra en A y B, lo que me preocupa es lo que ocurra dentro del intervalo AB. Entonces dice, existe un número C dentro de este intervalo abierto AB, tal que la derivada de f, la derivada de esta función, en este punto C, como mínimo en 1, o sea, existe un número, quiero decir, existe un número, puede haber más de 1, pero como mínimo 1, tal que la derivada en este punto sea f de b menos f de a partido por b menos a. Esto es lo que llamamos el teorema del valor medio. Lo voy a demostrar, digamos, intuitivamente. Claro, si es una función continua entre A y B, es una función que podemos dibujar sin levantar el lápiz. Esta función en rojo, ¿vale? Todo esto de aquí. Esta es una posible función. Podría ir por debajo, podría incluso ser recta, ¿de acuerdo? Podría tener movimientos, podría tener movimientos. Pero en todo caso, lo que está muy claro es que de A a B, de f de A a f de B, porque esto es f de A y esto es f de B, es el valor que le corresponde según la función, esto es f de x, la función f de x, y esto es f de b, la altura, y esto es f de a, la altura. Bueno, pues yo puedo trazar una línea recta y dibujar un triángulo rectángulo que tendrá base b menos a, esta distancia es b menos a, y esta distancia de aquí es f de b menos f de a, porque esto es f de b y este punto de aquí es f de a, ¿de acuerdo? F de b menos f de a. Bien, por lo tanto, fijaros que ahora lo que estoy haciendo es dibujando la tangente de este ángulo, la pendiente de este ángulo, dividiendo esto por esto. Y fijaros que en el punto C he dibujado la pendiente, que quiere decir la derivada de esta función en el punto C. Esto de aquí, esta pendiente es la derivada de f de esta función en el punto C. Está creciendo y está creciendo a un ritmo determinado, ¿no? Y fijaos que es paralela con esta. ¿De acuerdo? Por lo tanto, yo sé que esta pendiente es exactamente la misma que esta, pero es que yo sé cuál es esta pendiente. Esto dividido por esto. Es la pendiente de este ángulo, la tangente de este ángulo. ¿De acuerdo? Por tanto, claro, si yo sé que es continua, en algún momento, como mínimo en uno, claro, si fuera una recta, en todos los puntos la derivada es igual, ¿no? que de esto dividido por esto.
pendiente es la misma siempre. Pero en general no. Puede ser que solo haya un punto, como en este caso seguramente solamente habrá un punto, porque es una función así como parabólica, ¿no? Solo tendré un punto donde la derivada será justo, o la pendiente, la derivada en c, que será la pendiente de esta curva en este punto c, es exactamente igual que esta. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bien, pues esto es lo que me está diciendo, que existe un número, como mínimo un punto, donde la pendiente es exactamente la misma que dibujo entre A y B, o entre f de A y f de B, esta pendiente. ¿Vale? Esto es lo que me está diciendo el teorema del valor medio, que existe este punto como mínimo, si la función es continua y derivable. ¿Vale? Muy bien. Digo esto porque dentro de un momento lo vamos a utilizar, este teorema. Es muy importante para demostrar este teorema, que es el teorema fundamental del cálculo, como os decía antes. Que si f de x es una, que dice que si f de x es una función continua en AB y diferenciable en el intervalo AB, entonces este valor de integral de este funcional que va de A a B de esta función f de x, este número asignado a esta función según esta función integral definida, o según este funcional que va de A a B, aquí estoy a B, cualquier pareja de números reales con la condición que A sea menor que B. ¿De acuerdo? Esto es el valor de f mayúscula de B menos f mayúscula de A, donde f de x es cualquier función tal que al derivarla me dé f de x, o sea una primitiva de f minúscula de x. ¿Vale? O sea, será una primitiva porque al derivarla me dará f de x. La condición de que sea primitiva es esto, de que al derivarla, una función es primitiva de otra, cuando al derivarla me da esta otra función. Por tanto, donde f de x es cualquier función, cualquier primitiva que yo coja, si la evalúo en b y después la evalúo en a, me dará el mismo número. ¿Vale? Estaréis pensando en la constante de las primitivas, aquella constante que siempre sumamos. Bueno, si pongo la constante que quiera, siempre la misma, obviamente, porque tiene que ser la misma función primitiva, se me irá con la resta, se me va. O sea, la constante hace cosquillas, no interviene en el cálculo del número. ¿De acuerdo? Y esto para todo x perteneciente a B. ¿De acuerdo? ¿Vale? Muy bien, pues vamos a demostrarlo. Mirad, vamos a suponer vamos a nombrar como delta a una partición de este intervalo AB. Digo partición, quiero decir, si yo cojo el punto A, x0, y B, xn, ¿veis? Yo tengo ahora x1, x2 más grande, x3 más grande que x2, puntos suspensivos, x menos 2, x menos 1, xn, xn menos 1, perdón, xn, aquí pongo puntos suspensivos porque esto puede tener la forma que queramos. Pero en todo caso, fijaos que tengo una función que potencialmente sería así, ¿de acuerdo? Estos valores de aquí he puesto f de x sub n, f de x sub 2 aquí, f de x sub 1 y f de x sub 3 parecen que sean el mismo valor, ¿veis? Por esto los he puesto aquí, pero son el mismo valor, x sub 0, ¿veis? ¿Vale? Muy bien. Pues vayamos paso a paso. Mirad, f de b, que es x sub n, b y x sub n es el mismo valor. Pero yo voy a asignar a x sub n el último valor del intervalo, b, y x sub 0, a. ¿Vale? Bueno, pues yo digo f de b menos f de a, que es esto de aquí, menos esto de aquí. O sea, esto menos esto. Esto menos esto. ¿Vale? Yo lo puedo, fijaros, importante, yo lo puedo convertir. Acordaos que a veces en matemáticas decimos 1. Multiplicamos por 1 una fracción. Pero voy a poner en el numerador x y en el denominador x.
X partido por X es 1, pero a mí me puede interesar a veces descomponerlo, ¿no? En X partido por X, que es 1, pero me interesa poner X partido por X. O sea, eh, eh, un número lo puedo poner de muchas maneras. El 5 lo puedo poner de muchas maneras. 3 más 2, 7 menos 2, ¿eh? ¿De acuerdo? Lo puedo poner de muchas maneras, ¿eh? Bueno, pues esta expresión, esta resta de f de b menos f de a, esta resta de dos números, porque son dos números en definitiva, los puedo poner de esta manera que os voy a poner. Lo que hago es restar f de x sub n, le resto x, aquí ya no he puesto, no he dibujado el f de x sub n menos 1, ¿eh? No lo he puesto, pero hubiera podido dibujar aquí, ¿eh? F de x sub n menos 1. Aquí el f de x sub n menos 2, que seguramente a lo mejor estaría al mismo nivel, ¿veis? Estaría al mismo nivel, ¿eh? Y el f de x sub n menos 1 estaría a este nivel de aquí. Pero bueno, en definitiva, yo puedo ir restando cada punto le resto la anterior, ¿veis? F de x sub n le resto f de x sub n menos 1. Y ahora cojo este término de aquí, que es el siguiente, ¿no? O sea, lo que estoy haciendo es, partiendo de aquí, voy tirando hacia atrás saltos, sucesivos por estas distancias que estoy estableciendo, entre la partición, que he establecido entre A y B. Y fijaros que ahora pongo este de aquí menos este de aquí, que es el siguiente, más este de aquí menos el siguiente. Llegaré, puntos suspensivos, a f de x3 menos f de x2, este de aquí menos este de aquí, bueno, su imagen, ¿vale? La imagen de estos puntos. F de x2 menos f de x1, f de x1 menos f de x0, ¿vale? Y esto ahora lo puedo poner de esta manera, como el sumatorio desde i igual a 1 hasta n de cada valor menos el anterior, ¿veis? Esto de aquí está expresado compactamente de esta manera de aquí. Esto es el compacto de esto de aquí. Y todo esto de aquí es esto de aquí. ¿Por qué? Porque este se me va con este. Este se me va con este. Este de aquí se me va con este. Este con este. O sea, en realidad estoy escribiendo menos 3 más 3. Mirad, os lo he puesto un ejemplo aquí. Mirad, para que entendáis lo que estamos haciendo. Lo mismo, pero con números que seguramente se entenderá mejor. Yo tengo esta partición de x0 hasta x5, esto sería A y esto sería B, y lo que estoy diciendo es que 3,5, que es la imagen de x, f de x5, le resto 1, que es f de A. ¿Vale? Bueno, y ahora lo que estoy haciendo es f de x5 es 3,5, f de x4, 2, ¿veis? Pues hago 3,5 menos 2. Ahora, x4, que es 2. x3, 1,5. Bueno, pues 2 menos 1,5. O sea, en cada salto siempre cojo la imagen, según esta función, de x5 y le resto la imagen, según esta función, de x4. Después cojo x4, la imagen según la función, le resto la imagen según de x3. Y así sucesivamente. O sea, 2 menos 1 medio, porque estoy aquí. La imagen es 2 y la imagen de x3 es 1 medio. Por lo tanto, 1,5. Pues por lo tanto tengo 2 menos 1,5. Y ahora estoy aquí. 1,5, pero como ahora sube, es menos 2,5. 1,5, que es la imagen de x3, menos 2,5, que estoy aquí. Que ahora estoy aquí. Paso del x2 al x3. Más, sigo con 2,5 menos 2, porque ahora si estoy aquí, la imagen de x2 es 2,5 y ahora le restaré la imagen del siguiente yendo hacia la izquierda, de x sub 1, 2. 2,5 menos 2.
Y finalmente, la imagen de 2, de x sub 1, que es 2, menos la imagen de x0, que es 1. 2 menos 1. Fijaros que en realidad esto se me va con esto se me va con esto se me va con esto, y esto se me va con esto. Por lo tanto, 3,5 menos 1, en realidad lo puedo escribir de esta manera. Lo que estamos haciendo es, de alguna manera, expresando la resta de f de b, que es el último término del intervalo, menos f de a, como una sucesiva resta de valores en intervalos inscritos dentro de este gran intervalo que va de a a b. ¿Vale? Y pensad que esta f de x va a ser esta función que es la primitiva. ¿De acuerdo? Esta es la primitiva de esta función a la que le estamos calculando su valor para este funcional. ¿De acuerdo? Bien. Dicho esto, hemos llegado a esta expresión, ¿de acuerdo? Y que esta expresión es igual que esta expresión de aquí. Muy bien. Vamos, un poco más. Por el teorema del valor medio, sabemos que existe un valor de c sub i en cada uno de los i intervalos, tal que la derivada se pueda expresar de esta manera. O sea, claro, estoy aplicando, ahora estoy en uno de estos muchísimos intervalos que hemos estado hablando. Y aquí tengo esta función que es la primitiva de la f minúscula de x, la f mayúscula de x. Y ahora me estoy fijando, estoy focalizando, poniendo la lupa en un intervalo concreto. X sub i, xi menos 1. ¿Vale? Fijaros que acabo de demostraros que este sería el punto que tiene pendiente igual a esto dividido por esto, que es f sub x sub i, f de x sub i, menos f de x sub i menos 1, que es este cateto de este triángulo rectángulo, dividido por este cateto, que es la base, que es la base de este triángulo, x sub i menos x sub i menos 1. Pues yo sé que hay un punto c sub i que tendrá que, al derivarlo, la pendiente, el valor de la derivada, ¿de acuerdo? Será esto dividido por esto. ¿De acuerdo? Bien. Y esto me va a ocurrir en cualquier intervalo, porque es continuo y es derivable. En cada intervalo yo voy a tener un valor cuya pendiente la podré representar de forma equivalente como el cociente de una altura calculada con la primitiva y una base que será la resta de los dos valores de aquel intervalo concreto. O sea, esto mismo que os he mostrado en lupa en este trocito, lo puedo hacer en cualquier trocito, Bien. Y fijaros que estoy diciendo que f' de c sub i, la derivada, es precisamente la función, porque hemos cogido como f mayúscula una función que sea primitiva, que al derivarla me dé f de x. Mirad lo que estoy es la formulación del teorema fundamental del cálculo, que cojo una función que sea primitiva, cualquiera, pero cualquier función que al derivarla me dé f de x. Por lo tanto, yo sé que f' de c sub i es igual a f de c sub i, digamos, para cada intervalo. Para cada intervalo tendré un punto diferente, obviamente, porque cada valor será diferente, pero yo sé que para cada fragmento la derivada será un valor concreto elegido dentro del intervalo. ¿De acuerdo? Bien. Por lo tanto, fijaros que yo, sabiendo esto, yo podré decir que para cada... claro, yo estoy
esto es f de x, ¿veis? F de c sub i, porque lo estoy derivando, esto es una f de c sub i, y por lo tanto, fijaros que ahora este término que estábamos viendo aquí, este término de aquí, yo lo puedo sustituir por la derivada de f', que es f de c sub i, multiplicado por este término de aquí, que es, esta delta de x sub i, que es la diferencia de cada pareja de intervalos de la partición. ¿De acuerdo? Por lo tanto, fijaros que lo que estoy haciendo es esto que hemos dicho que era igual a esto, ahora esto de aquí lo estoy sustituyendo fragmento a fragmento por delta de x sub i multiplicado por la derivada de f', pero que sé que es f de x, que es la función que yo estoy intentando integrar. ¿Vale? O sea, estoy simplemente, repito, sustituyendo cada una de estas restas, que están aquí, por el producto de esto, que ahora le llamaré delta de x sub i, para sintetizarlo, es la diferencia que hay entre este valor y este de aquí, ¿de acuerdo? Que será un intervalo estrecho si la partición es de muchos puntos, digamos, una partición muy fina, digamos, con muchos puntos intermedios, ¿no? Pero lo que interesa que veáis es que esto es f de x, porque es la derivada de f' de x. Por lo tanto, estoy sustituyendo todos estos valores por el producto de estos dos valores. Y es lo que tengo aquí. ¿De acuerdo? ¿Veis? El producto de f de c sub i, que es la derivada de f mayúscula, por la diferencia que hay. Y esto intervalo a intervalo, porque en cada intervalo tengo un valor de f de c sub i, que será distinto para cada intervalo. ¿De acuerdo? Pero yo sé que esto es igual a esto. Pero también sabemos, porque lo hemos visto antes, que cuando yo a una función, ahora venimos aquí, cuando yo de una función tengo una partición y esta la puedo ir haciendo más estrecha y aquí he cogido, en lugar del valor medio, el valor, digamos, que tiene unas características de, aplicando el teorema del valor medio, que tengo una pendiente similar a lo que hemos estado estableciendo, ¿no? Pero un punto en definitiva, un punto que he elegido según el criterio del valor medio. ¿De acuerdo? Por lo tanto, fijaros que el límite cuando delta de x sub i tiende a 0 de esta expresión, hemos dicho antes que era esto. ¿Veis? Lo hemos dicho. Esta idea de que el límite de estos rectángulos inscritos, cuando la delta de x se va haciendo cada vez más estrecha, es un valor que se va aproximando al área de aquella figura. ¿De acuerdo? Si es una figura que está por encima del eje de las x. ¿Vale? Bien, por lo tanto, esto es así, esto ya lo hemos visto. Pero entonces, también hemos visto ahora que esto de aquí, ¿de acuerdo? Es esto de aquí, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tenemos demostrado el teorema, que la integral entre a y b de esta función es el valor evaluado en b de una primitiva de f minúscula de x, o sea, f mayúscula de x evaluado en b, menos el valor de esta misma primitiva evaluada en a. ¿Vale? Y esto es el teorema fundamental del cálculo. Y para acabar, simplemente deciros que todo esto que vale para áreas, hemos de ir con mucho cuidado porque sabéis que una función, cuando la integramos entre a y b, en realidad no es en sentido estricto el área. Si fuera una función que siempre fuera por el lado por arriba, o si hiciéramos el valor absoluto de f de x, sí que sería el área. Pero en realidad, cuando integramos entre a y b una función cualquiera, sabemos, seguramente esto lo conocíais,
que es la suma de el área que hay por encima del eje de las X menos el área de todo lo que hay por debajo del eje de las X. Por ejemplo, en este dibujo os tiene que quedar claro, ¿no? Que es esta área de aquí menos esta área de aquí. Y a veces se compensa la función f de x igual a x entre menos 1 y 1. Imaginaros, aquí tengo el 1, el menos 1, perdón, aquí tengo el 1, imaginaros. Y la función f de x hace esta forma, ¿no? Claro, aquí tendría que esto de aquí, que es un área de 0,5, porque tengo base 1, altura 1 dividido por 2, ¿de acuerdo? Tengo un área de 0,5 y aquí un área de menos 0,5 porque está por debajo. Entonces la integral entre menos 1 y 1 de la función f de x igual a x es 0 porque es 0,5 menos el 0,5 de esta zona que está por debajo. Y tienes una integral que es 0, ¿de acuerdo? Porque se compensa lo que hay por encima respecto a lo que hay por debajo, ¿de acuerdo? En general, por lo tanto, no nos vale que una integral definida es un área, pero sí que lo podemos reconvertir a un área con un poco de habilidad si nos interesa, ¿de acuerdo? Bien, muy importante esta función, obviamente, es una función muy importante la integral definida, muy útil, nos sirve para muchas cosas, y es una de las grandes funciones, de las funciones marcadas de forma especial que hay en matemáticas. Y fijaros el nombre del teorema fundamental del cálculo. Es un teorema importantísimo en matemáticas. Bien, muy importante entender esta noción de funcional, esta noción de que para cada AB tengo un funcional diferente y por lo tanto el valor que le asignamos, el número real que le asignamos mediante esta integral definida a e elevado a x, porque es como asignarle un número a esta función e elevado a x, es equivalente a evaluar la función en un punto determinado, por ejemplo el 5, en una función real de variable real como esta, x al cuadrado. ¿De acuerdo? Muy importante porque esto nos ayuda a ver en perspectiva lo que estamos haciendo en matemáticas, ¿vale? Y una función más muy especial, muy importante, muy interesante. Pues lo dejamos aquí. Muchas gracias.